Ayer comida con la familia Llombart, la llamamos la Llombartada. Al entrar nos ponemos unas acreditaciones con nuestro nombre y el color según la rama familiar a la que pertenecemos. La mía es la amarilla, es la rama que inició mi abuela Pilar. Con ella y mi abuelo fueron de las primeras personas con las que compartí el hallazgo de Adriano Olivetti, y al hablar de cómo entendía la relación con la ciudad, su mezcla entre empresa y humanismo, entre responsabilidad y deber, resonó el nombre del padre de mi abuela, Antonio Llombart Rodríguez. Manifiesto a la Deriva es una newsletter que sale los domingos para ordenar ideas, compartir dudas y explorar, desde el diseño, el negocio y la cultura, cómo se construyen hoy empresas con sentido. Llombart no fue un empresario, era médico, catedrático de anatomía patológica, investigador del cáncer desde los años 30, cuando esa palabra casi no se escuchaban. Estuvo en Madrid y fue discípulo del Pío del Río Ortega, propuesto en 2 ocasiones al Premio Nobel de Medicina. También pasó por París y Berlín. Y volvió a España justo a tiempo para que la guerra civil le pillara en San Sebastián, donde ya había montado con un grupo de colegas uno de los primeros centros oncológicos del país. Después Madrid y Valladolid, y finalmente llegó a Valencia, su ciudad, donde se quedó hasta el final. A principios de los 70, ya cerca de la jubilación, detectó la carencia que España no tenía un centro que concentrara todos los recursos posibles contra el cáncer. Las opciones eran limitadas y estaban dispersas. Así que, junto a un grupo de empresarios valencianos, Vicente Iborra, José Simón, Tomás Trenor, y con el respaldo económico de la Asociación Española contra el Cáncer y la Caja de Ahorros de Valencia, puso en marcha el proyecto que sería el Instituto Valenciano de Oncología, el IVO. Su hijo, Antonio Llombart Bosch, también médico, también catedrático de anatomía patológica y hoy presidente del patronato de la Fundación IVO, lo describía años después con 3 rasgos: su rigor como profesor universitario, su amor por la justicia y su devoción por la familia. El IVO lo levantaron como un edificio redondo, sin aristas. El platillo volante le llamaban, porque querían que la forma misma suavizara el miedo de quien entraba por primera vez a un hospital monográfico del cáncer. Un edificio circular es ineficiente, pierde orientación, pierde metros, y lo construyeron así de todos modos, porque la forma tenía que cuidar a la persona antes que la planificación. En los años 70 la palabra cáncer era casi sinónimo de sentencia, y los arquitectos diseñaron el edificio redondo deliberadamente amable para suavizar ese miedo de quien entraba por primera vez. Empezó a levantarse en febrero de 1974 y la inauguró la entonces reina Sofía en diciembre de 1976. La arquitectura, por tanto, sirvió al servicio del propósito, y así ha funcionado, ¿no? Este año cumple 50 años la institución, ha pasado de 50 trabajadores a casi 1000, ha tratado a más de 200.000 pacientes. El actual director general, Manuel Llombart, nieto de Antonio, resume su historia en una sola frase: el IVO nació para ayudar a bien morir, y hoy es un hospital que no solo cura, sino que cuida. Cierra comillas. Adriano Olivetti escribió que cualquier proyecto que merezca la pena necesita 4 fuerzas espirituales: verdad, justicia, belleza y sobre todo amor. Decía que si falta uno, no hay civilización posible, ni empresa, ni comunidad que aguante. Llombart nunca leyó a Olivetti, que yo sepa, eran coetáneos, pero practicó esas 4 fuerzas sin necesitar el vocabulario y las resumía a su manera con una frase que repetía a sus hijos. Decía así, abro comillas: para ser un buen médico hay que ser un humanista, cierro comillas. La verdad, en los años que pasó investigando el virus del sarcoma de Rose en un laboratorio con un solo micrótomo, como mucho antes de que la ciencia diera ningún rédito visible, la justicia en empeñarse que el diagnóstico precoz, cuando entonces era un lujo de pocos, llegara también a quien no podía pagarlo, la belleza en ese edificio redondo que antepuso su propósito a la eficiencia, y el amor que practicó como católico convencido toda su vida y que no quedó en el discurso, sino que lo llevó al hospital. Tenía también otra frase que mi abuela todavía recuerda, dice así: la falta de salud es la ausencia de sensaciones. Cierro comillas. No la enfermedad como síntoma, sino como vacío, como si curar para él fuera siempre devolverle a alguien la capacidad de sentir, no solo la de sobrevivir. A la vuelta de la Llombartada le llamó a mi abuela: si hablo de empresas con sentido, no puedo no acordarme de él y difundir su legado.